Gracias, amigo. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como bien lo comentaba mi hermano Isaí, pues vamos a continuar una serie de predicaciones que tienen que ver específicamente sobre la identidad de la iglesia. Ahorita estamos tratando un tema que habla sobre la unidad de la iglesia. Hace que fue, yo creo que ya hace casi 2 meses, o tal vez mes y medio que me tocó predicar la última vez, vimos un tema que estaba relacionado con la unidad, ¿no? ¿Y alguien se acuerda qué es lo primero que sabotea y estorba la unidad? ¿Recuerdan que la amargura? Perfecto, muy bien. Y el mensaje pasado, que predicó igualmente mi hermano Isaí, hablábamos de guardianes de la unidad. ¿Se acuerdan cuál era el primer guardián de la unidad? El amor hacia mis hermanos, ¿no? Y creo que algo muy valioso, muy bello que habíamos revisado en ese mensaje tiene que ver directamente con este amor que se describe en Pedro, ¿no? Este amor extravagante, exagerado, ¿no? Cuando yo tengo un amor exagerado que es desbordante, pues la iglesia permanece unida, ¿no? Y en esta tarde vamos a hablar de un segundo guardián de la unidad, que es oponerme a la murmuración. Yo no sé por qué últimamente Dios me ha estado haciendo predicar tanto sobre este tipo de cosas, estos temas que son muy incómodos, son complicados, porque pues evidencian mucho, ¿no? Realmente qué tan maduros o qué tan inmaduros podemos llegar a ser. Hace unos meses me tocó predicar igualmente sobre las quejas y en esencia es lo mismo, ¿no? Yo no sé qué es lo que Dios está hablando en mi vida, pero si alguien tiende a hablar mucho, eso soy yo, ¿no? O sea, hay ocasiones en que estoy hablando con amigos y está mi esposa al lado y ya nada más siento que así me empieza a apretar la pierna, me empieza a pisar con su talón y es que ya hablé demasiado, tengo que callarme, ¿no? Y es verdad, o sea, creo que doy gracias a Dios por una esposa tan prudente porque Proverbios 10 dice, ¿no? O sea, que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este mensaje porque soy una persona que me gusta mucho estudiar, me gusta mucho profundizar sobre el significado y la trascendencia de las palabras. Y este mensaje primeramente me habló a mí por este tema, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen nuestras palabras? Entonces, vamos a dar inicio a este mensaje y necesito que me tengas un poco de paciencia. Yo tengo la convicción de que mientras mejor explicado esté un problema, la solución viene por defecto, ¿no? Y creo que eso es algo que incluso nosotros podemos ver gráficamente en la Biblia, ¿no? ¿Alguna vez han visto qué tan grueso es el Antiguo Testamento? Es mucho más de la mitad. ¿Y alguna vez han visto qué tan delgadito es el Nuevo Testamento? Es menos, o sea, no hallo yo la relación, pero pues es hasta gráfica y proporcionalmente estamos hablando de que si en el Antiguo Testamento eh, los profetas a través de Dios nos están describiendo un problema, es muchísimo más importante entender un problema porque cuando lo entiendes bien la solución viene casi de manera intuitiva. Entiendes qué es lo que está mal y entiendes qué es lo que necesitas. Entonces necesito que me tengas un poco de paciencia porque el mensaje en sí mismo, este guardián del que vamos a hablar, que es oponerme a la murmuración, es muy fácil de entender. Pero lo que no es fácil de entender es cómo es que mis palabras afectan, ¿sí? Porque repito lo que dice Proverbios 10, en las muchas palabras no falta el pecado. Si nosotros supiéramos que vamos a pecar cada vez que abrimos la boca, les aseguro que esta sería la iglesia más silenciosa de toda América, ¿no? Y es que es eso, o sea, no nos damos cuenta. Hay algo en nuestra naturaleza que nos predispone a hablar mal, ¿no? Y entonces vamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con unas definiciones, este,
Ténganme paciencia también con las definiciones, me gustan mucho las definiciones de las palabras. Y vamos a comenzar a ver de dónde está surgiendo el problema de la murmuración. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar dos expresiones para la palabra murmurar, ¿sí? La primera, por orden de aparición, que está en el Antiguo Testamento, es el hebreo que dice motzirá. No sé si por ahí está, lo agarraron, no sé. Pero esta palabra, esta expresión motzirá significa sacar maldad por la boca, ¿sí? En general, cuando en el Antiguo Testamento se habla sobre murmuración, no se refiere puntualmente a chismes, a rumores, a mentiras, a malas palabras, a un lenguaje soez, grosero. No se refiere como tal a eso. Una murmuración simple y llanamente es decir algo malo sin tener en cuenta si es una persona, si es una situación o un objeto. Sencillamente es decir algo malo. Eso es motzirá. Ahora, hay un motivo por el que importa mucho tener en cuenta esta idea de esta expresión del Antiguo Testamento. Motzirá utiliza la misma raíz de palabra que metzerá. Y tú dices, ay, qué claro, muchas gracias por clarificarme, ahora todo es evidente, ¿no? La palabra metzerá se utiliza para los leprosos. Cuando alguien tenía lepra, se llagaba su piel, se decía que era metzerá, era un leproso. La forma en la que se relacionan estas dos palabras se halla en la idea que tiene la raíz común de estas dos expresiones. Y en esencia es que hay algo que es malo por dentro y sale de nosotros. Es decir, vive adentro y luego emerge para revelar su carácter malo y pecaminoso. Recuerda que la lepra en el Antiguo Testamento no era una mera enfermedad, era considerada como una evidencia o una marca de impiedad o de suciedad. Cuando algo o alguien, sin hacer distinciones, era malo, la lepra se manifestaba como una señal de lo que había en su interior. Como ejemplo, tenemos estos pasajes, números 12, cuando Miriam y Aarón murmuran en contra de Moisés. En este pasaje particularmente ellos hablan mal de la esposa de Moisés porque decía que era cusita, ¿no? O sea, era morenita. Entonces, acto seguido que ellos murmuran, dice la Biblia que Dios vio esto, les agradó y la piel se les saturó de llagas y se volvió su piel blanca. La maldad que impulsó a Miriam a hablar mal de su hermano y de su esposa se manifestó, se hizo evidente en su cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la lepra en este contexto era como una bandera que indicaba lo que estaba oculto a los ojos de los hombres. Una vez que se notaba las señales de la lepra, un sacerdote declaraba que algo era sucio, que era algo inmundo y que no lo podías ni siquiera tocar. Esa idea es la misma que existe en la murmuración. Hay un mal dentro y ese algo se manifiesta en palabras inmundas y sucias. ¿Sí se entiende? Ahí es donde hace la conexión. Hay algo que está malo dentro de mí y sale y se manifiesta en mis palabras. Ahora, disculpen si a veces estoy así, pregunte y pregunte de, oigan, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí van entendiendo? Porque a veces desde acá yo los veo así completamente perdidos, ¿no? Así como, ay, no me vaya a ver a mí. Pero realmente lo que me interesa es dibujarte esta idea lo más claro posible. Y es que me interesa mucho que este concepto de motzirá avance junto con tu atención a lo largo de este mensaje, porque este concepto de que hay algo malo que está dentro de mí y que emerge y se manifiesta en palabras es algo que es básico para entender las murmuraciones. En segundo lugar, ya yéndonos hacia el Nuevo Testamento, hallamos la palabra gonguismos, ¿no? Y esta palabra, gonguismo, significa
queja o estar en contra de. De manera que la murmuración, en este contexto, es aquello que se dice en contra de alguien. Ahora, la particularidad de la murmuración en este contexto de gonquismos es que se dice encubiertamente. Yo me quejo, tengo algo en contra de otra persona, pero no lo digo abiertamente, lo digo como un secreto, ¿sí? Y es que la raíz de gonquismos es la palabra goguso. Goguso es ¿cómo le dicen esta palabra? Es refunfuñar. Cuando alguien dice algo entre dientes. Oye, ya te había dicho que por favor recogieras eso, es la quinta vez que te lo digo. Ay, sí, ya, pues sí, ya me lo has dicho, ya no estoy sordo, ¿no? Eso es una murmuración, eso es gonguismo. Cuando yo digo algo en contra de alguien, pero no lo digo abiertamente, no soy frontal, lo digo de una manera encubierta, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos dos conceptos y los ponemos a definir, sí es súper importante que nos quedemos con qué es lo que la Biblia entiende por murmuración o por queja, ¿no? Sé que ahorita pues, son definiciones, es muy complicado que te lo quedes, me interesa más que te quedes con el concepto, la idea que está tratando de transmitir, pero es importante que te lo vayas grabando porque cuando los problemas son graves, no basta con rascar en la superficie, es necesario profundizar hasta encontrar la raíz de lo que está mal. Y quiero que lo veas de esta manera, ¿no? Supongamos que tú tienes una infección y esa infección no se te quita con nada, ya te bañaste, te pones fomentitos, que te tomas el tecito, el ungüento de la abuela y de plano no se te quita, ¿no? Y ya te tiene con fiebre, debilidad, dolor, inflamación, bueno, ya hasta estás evacuando sangre, ¿no? Y dentro de ti, tú sabes que esa enfermedad es grave y que necesita una atención especial, pero no sabes ni de dónde viene ni con qué te la quitas. Entonces, pues bueno, decides ir al médico. Pero ya en el consultorio, pues dices, doctor, pues es que ya hasta estoy escupiendo sangre, o sea, me sale hasta pus de la pus, ¿no? O sea, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Y este médico dice, ok, pues ¿cuánto de temperatura tenía? No, pues ya pues 39.5, o sea, ya le estoy pegando a 40 grados. Te ve, te revisa un poquito los ojos, las orejas, te hace un par de preguntas y te dice, bueno, se te quita con paracetamol. Ve a casa y descansa. ¿Tú le creerías a ese médico? No, ¿por qué? Pues no, o sea, porque el diagnóstico está mal. Y si el diagnóstico está mal, el tratamiento está mal, te genera desconfianza. Problemas graves necesitan medidas mucho más drásticas. Necesitas hacer un par de estudios, una auscultación más profunda, revisar antecedentes médicos, agotar cuestionarios de sintomatologías. Mientras más información tenga el médico de tu persona y del mal que te está afectando, mejor va a ser el diagnóstico y por lo mismo mejor va a ser el tratamiento para esa infección. Y en esencia es lo mismo. Si el pecado es grave y altamente contagioso, como lo vamos a ver más adelante, necesitamos más información y más detalle respecto a lo que Dios piensa de este tema en particular. Debemos saber salto y seña de lo que está mal para saber cómo debes de frenarlo. Entonces, dicho esto, tenemos estos dos conceptos, ¿no? Que es motzirá, hablar mal de alguien o de algo, y gonguismos, que es hablar en contra de alguien, pero hacerlo de forma encubierta, ¿sí? Entonces, si nosotros unimos estos dos conceptos, podemos decir de manera muy general que la murmuración es cuando comienzo a darme licencia de hablar mal de X o Y cosa, o de X o Y persona. Estas palabras que salen de mi boca tienen una naturaleza mala, salen de manera encubierta, no son frontales, no son directas y se oponen
a los demás se oponen a mi entorno o se oponen contra Dios. Es algo interno, es un conflicto que nace en mi interior y se manifiesta en palabras, ¿sí? Entonces algo que surge, un conflicto que tú tienes muy dentro, muy profundo, y lo empiezas a manifestar en palabras que inicialmente nadie escucha, nadie ve, pero eventualmente las empiezas a compartir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bueno, espero que más adelante sus rostros me empiecen a persuadir de lo contrario. Quiero suponer que está claro, ¿no? Entonces, hablando sobre el origen, en la Biblia, el tema de la lengua y de las palabras es muy extenso. Y hay un aproximado de 75 citas que hablan sobre la lengua o el uso de nuestras palabras. Ahora, de estas citas, hay 2 libros donde se concentran casi todas las menciones de este tema. Y es Proverbios y la Carta a Santiago. Santiago, no hay capítulo de los 5 que tiene que no hable de la lengua o de las palabras. En el caso de Proverbios tenemos una compilación de consejos prácticos respecto al chisme, a las discusiones, a las conversaciones ociosas, a las adulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios concretamente te va a decir qué hacer o a quién evitar o qué cosa evitar y las consecuencias inmediatas de usar mal tus palabras. Ejemplo, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. ¿Qué consejo te está dando Proverbios? Si hablas demasiado, tarde o temprano, y más temprano que tarde, la vas a regar. ¿Sí? Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Qué consejo te está dando Proverbios? Si no quieres vivir con miedo a las consecuencias de tus palabras, mejor quédate callado. Proverbios 17:9, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separará a los mejores amigos. Consejo de Proverbios, y esta es para los casados, si quieres llevar la fiesta en paz en casa, deja de traer al presente los errores pasados. ¿Quieres llevarte bien con quien vives? ¿Sí? ¿No? Pues no te pongas histórico. Consejo práctico. Proverbios 26:20, por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. ¿Qué consejo te está dando Proverbios? Si quieres parar un pleito, deja de hablar a espaldas de otros y aléjate de los círculos donde hablen mal de otros. Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. ¿Qué consejo te está dando Proverbios? ¿Quieres descubrir a un chismoso? Observa quién platica más sobre temas que no tendrían que ser de interés público. ¿Sí? Casi siempre hay una persona que dices, híjoles, está pasando esto, le voy a marcar, segurito él sabe. ¿Por qué sabe? Porque él es el chismoso del grupo. ¿Sí entiendes? Proverbios 25:14, nubes y viento y nada de lluvia, es quien presume dar y no da nada. Consejo de Proverbios, cuídate de quien habla mucho y sobre todo cuídate de que tú lo hagas, porque normalmente esas personas dicen más de lo que hacen. Y así, exponencialmente, hay muchos pasajes que te dan consejo prácticos. ¿Se entiende la idea general de Proverbios? Te da un listado de manera muy puntual de qué hacer, qué no hacer, qué evitar, en dónde no meterte para que tu boca no te meta en problemas. Proverbios te va a ofrecer ejemplos y consejos muy prácticos de saber cómo lidiar con los chismes, con las discusiones, las adulaciones, los temas ociosos de conversación. Si eres alguien que lidia mucho con las murmuraciones, ya sea porque te gusta el chismecito o porque en tu círculo hay mucha gente que está lidiando con eso, te recomiendo ampliamente que te eches un clavado en este compendio de sabiduría práctica. Ojo, repito, lee y ve tú cómo entras dentro de esas categorías. No leas para ver quién es el apestado del grupo. ¿Sí? Es como, híjoles, leí un pasaje
y luego me acordé de esta persona. No hagas eso. Ve qué decisiones prácticas debes de tomar tú para corregir tus hábitos, no para dar bibliazos, ¿no? No es como, híjoles, tengo uno buenísimo para este chavo del grupo, ¿no? Y llegas y órale, toma tu versículo, ¿no? No es para eso. Aplica esto para ti y permite que estos consejos te abran tus ojos respecto a cómo estás usando tus palabras en tu comunidad. Aplícalo para ti, ¿sí? Entonces, en el otro extremo de la practicidad tenemos la carta de Santiago, y aquí se habla del mismo tema, de la lengua, de las murmuraciones, pero su enfoque es más profundo. Más allá de consejos, el texto te ofrece explicaciones y porqués. El autor se va completamente a la raíz del problema, y es por qué tú y yo murmuramos y nos quejamos constantemente. Es decir, el autor va a atender la pregunta radical de dónde nacen las murmuraciones. Entonces, lo que vamos a leer y estudiar a través de la carta de Santiago son los orígenes de la queja y la murmuración. Algo que tú vas a observar de manera constante en la carta de Santiago es que el apóstol hace una distinción entre lo que sí proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, ¿sí? Capítulo 1 te va a hablar de las pruebas que sí vienen de Dios y las pruebas que no vienen de Dios. Capítulo 2 te va a hablar de la fe que sí viene de Dios y la fe que no viene de Dios. Capítulo 3, la sabiduría que sí viene de Dios y la sabiduría que no viene de Dios. Capítulo 4, los deseos que sí provienen de Dios y los deseos que no provienen de Dios. Y capítulo 5, la esperanza que sí proviene de Dios, o la fe que sí proviene de Dios, y la fe que no proviene de Dios. En esta tarde, el fragmento de esta carta que nos interesa está en el capítulo 3. Aunque es muy cierto de que en este capítulo se habla en términos generales, en términos globales sobre la sabiduría, el autor explica que la sabiduría, se evidencia a través de nuestras palabras. Si tu sabiduría proviene de Dios o si tu sabiduría es terrenal, se van a evidenciar a través de tu palabra. Todo lo que salga de tu boca va a revelar con qué tipo de sabiduría estás cultivando tu vida. Dicho esto, vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículo en adelante. Por temas de tiempo no voy a leer todos los pasajes, va a haber un par que me voy a brincar, los voy a leer un poco rápido porque vamos a mencionar las partes que nos interesan de este pasaje, ¿sí? Dicho esto, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, en este pasaje, Santiago abre con una imagen. Dice el versículo 5, la lengua es un miembro pequeño. Dice, pero cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No quiero decir que los incendios forestales están de moda, pero ahorita tenemos uno muy reciente. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? El de Los Ángeles, el de California. Particularmente este incendio de Hollywood que le quitó a muchos de los pobrecitos millonarios sus mansiones multimillonarias, ¿no? ¿Y saben cuál fue el costo en dinero y en vidas humanas? ¿No? Pues buena suerte. No, pues se los comparto. Las cifras hasta finales de enero fueron 16 muertos, 1,100 damnificados y daños valuados en 150,000 millones de dólares. Ahora, si nosotros quisiéramos ver esto de manera objetiva, pues no suena tan aparatoso como otros desastres naturales, ¿no? Como un terremoto, un tsunami, una tormenta tropical con ciclones y huracanes. Pero quiero que tengas en cuenta que este incendio ocurrió en un radio de 165 kilómetros cuadrados. O sea, es un pedacito así bien chiquito, ¿no? Los bosques de California, nada más los de California, miden 84,000 kilómetros cuadrados. Entonces, donde ocurrió el incendio fue un área que no representaba ni el 1% del bosque. En términos de incendios forestales, esta área es muy pequeñita. Y mira, te lo pongo en comparativa. Uno de los incendios más grandes que están registrados en la historia moderna ocurrió en 1988 en Yellowstone, ¿no? Que está yendo hacia Montana, en Estados Unidos. Y en ese incendio se quemaron más de 3,200 kilómetros cuadrados de bosque. Entonces, 168, 3,200, ¿sí? O sea, ¿entiendes? O sea, la diferencia. En realidad, este incendio no fue aparatoso porque arrasara cientos de hectáreas. Ahora, lo interesante y lo alarmante es que en un pequeño pedazo de tierra se generó un daño enorme, grandísimo. Muchas personas perdieron familiares, muchas personas perdieron sus hogares y muchísimas personas, pero muchas personas, perdieron su patrimonio. Y más interesante aún, resulta saber cómo empiezan estos desastres. ¿Alguien sabe cuál es el triángulo del fuego? ¿No? Ok, el triángulo de fuego es un concepto que se utiliza en protección civil y habla de 3 factores que son necesarios para que ocurra un incendio, ¿no? Lo primero es un comburente, que en este caso es oxígeno, un combustible, papel, una alfombra, una cortina, alcohol, lo que sea, y calor, algo que detone a estos otros 2 elementos. Entonces, los incendios siempre comienzan en áreas muy pequeñas y con elementos muy insignificantes. Una pequeña chispa en el lugar correcto, que tenga aire y combustible, y el fuego se puede propagar por miles de kilómetros. Algo tan insignificante puede generar un enorme daño. Y esta es la idea que está transmitiendo Santiago. Tu lengua es algo muy pequeño. De todos tus miembros es el más pequeño. Y pueden parecer
tus palabras que salen de tu lengua, muy triviales, muy ligeras y muy insignificantes. Sin embargo, un comentario en el momento inapropiado y con las personas incorrectas y puedes dejar detrás de ti un enorme daño. Y lo peor de todo es que tú ni te enteras del daño que hiciste hasta que el daño está hecho. Tomando como metáfora este tema del triángulo del fuego, tú puedes llegar a un lugar con mucho aire, digamos que es una reunión de amigos o de hermanos de la iglesia, ¿no? Y esta conversación puede tener muchísima paja, que son todos los temas triviales, intrascendentes, ociosos que tanto nos encantan, ¿no? Y así, en un tema de nada, sueltas la chispita de un comentario. Oye, ¿ya te diste cuenta que Uciel y Dulce se pelearon? Llegaron por separado a la clase de matrimonios, hasta se sentaron en lugares diferentes, no se hablaron en toda la clase. Han de traer temas en casa, yo creo, ¿no? Porque no es la primera vez que lo noto, pero yo te lo comparto porque me preocupan mucho mis líderes, me preocupa mucho mi iglesia. Ahora, nada de lo que tú estás diciendo está constatado, no te consta, no sabes si fue así, pero acabas de iniciar algo que ya no puedes frenar, porque tú no puedes parar el tren de pensamiento de una persona, ni puedes controlar lo que alguien dice en tu presencia o en tu ausencia, no lo puedes frenar. Y no falta quien le siga la corriente a ese entusiasta inicial, que le diga, sí, y no solamente los he visto a ellos, ¿sabes quién también anda mal? Mike y Ame. Sí, también veo que están mal ellos, ¿no? Y el otro día vi esto y así, y por ahí alguien, sí, cierto, tienes razón, porque también vi que el Doc Raúl y Yasari, no, pues pasó esto y yo iba en el carro, me tocó escucharlo y comenzaste un fuego y no tienes ni la remota idea de dónde va a parar, de cuántas casas va a quemar, ni cuántos patrimonios emocionales o espirituales vas a arruinar. Y es típico, todos lo sabemos, no falta quien quiera cerrar la conversación con un, bueno, pero ¿quién somos para juzgar, no? Caras vemos, corazones no sabemos. Si lo repitieron es porque muy seguramente ustedes han sido de esas personas, ¿verdad? O hemos sido de esas personas. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Y todo inició así. Un comentario inadecuado con las personas inadecuadas. ¿Sí se entiende? Ahora sí veo que ya más dijeron sí. Esto es el pan de cada día en nuestras conversaciones. Todas nuestras palabras, quieras creerlo o no, van para uno de dos lados, nada más. O edifican la vida de tus hermanos o la destruyen. Bendicen o maldicen. No hay tal cosa, escúchame bien, no hay tal cosa como postura neutra. Fíjate, el pastor el domingo pasado dijo algo que me agitó, ¿no? Cuando estábamos hablando sobre el amor al prójimo, ¿no? Oye, pues ¿qué me ha hecho esta persona? Nada. Pues eso es lo que tiene contra mí, nada. Nunca le hago nada. Soy la persona más indiferente para esa persona. No hay posturas neutras. Incluso quedarte callado, no decir nada y ser indiferente es una postura. Y créeme, bíblicamente no hay tal cosa como, pues es una crítica constructiva, ¿no? Pues hay que aguantarnos. Eso no existe. Si criticas, destruyes, entiéndelo. La palabra crisis, crítica, es crisis con K, significa separar o dividir. Para criticar necesitas cortar en pedazos.
para ver cómo es que algo está construido o cómo es que está unido, cómo funciona. Ahorita hay un término muy famoso, muy de la filosofía woke, que me choca, ¿no? Porque no aporta nada a nuestras prácticas, pero, pero hace que toda crítica se vea más profesional, ¿no? Es que estamos deconstruyendo. ¿Qué es eso? Deconstruyendo. ¿Alguien sabe qué es deconstruir? Pues sí, es desarmar, es desmontar. Algo está construido y lo estás rompiendo en las partes que eran el constructo. Es decir, estás destruyendo. Ahora, quiero que se entienda bien lo que te estoy diciendo. No es que en sí mismo la crítica o la famosísima deconstrucción no sirvan. Sí sirven, tienen alguna utilidad, pero es útil cuando tú como creyente lo usas para criticar tus propios hábitos y criticar tus propias motivaciones. Oye, ¿por qué hice esto? Ya me di cuenta que cada vez que llego a la caja del supermercado, sin pensarlo, ya estoy poniendo un Snickers. ¿Por qué hago eso? No, o sea, ni me doy cuenta. Ahí sí es cuando vale mucho la pena criticar, analizar, deconstruir tus hábitos consumistas, ¿no? Pero la verdad, seamos honestos, no lo usamos en ese sentido. Es muy raro ver a una persona que genuinamente sea autocrítica. Nuestras conversaciones se orientan más en torno a nosotros mismos y en cómo mi entorno, mis relaciones o mis actividades se oponen a mí, me oprimen. No se amoldan a mi carácter y no se amoldan a mi forma de pensar. El problema no soy yo, es que es la oficina, son mis compañeros, ¿no? Nadie se pone la playera como yo. Tus palabras y las mías tienen ya naturalmente una tendencia, murmuran, se quejan, denuncian denuncian cuán mala y cuán injusta es la vida conmigo. Mira lo que dice el versículo 6 del pasaje que leímos. La lengua, y por lo mismo mis palabras, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Si tú crees que tus palabras son inocentes y que por aquello que vas a decir no vas a herir a nadie porque lo dices con la mejor de las intenciones, piénsalo 2 veces. Porque la perspectiva de Dios respecto a las palabras es muy distinta. Mi manera natural de hablar es totalmente patrocinada, alentada y motivada por mi carne y por el infierno. Entonces, si eres de esas personas que siempre esconden un comentario destructivo detrás de oye, discúlpame por lo que te voy a decir, pero es que si tú eres de esos, no lo digas. Mejor no lo digas, mejor quédate callado. Si tienes que disculparte anticipadamente por algo que vas a decir, es porque tú sabes que lo que vas a decir es malo y está mal planteado. Es decir, lo vas a decir de una manera áspera, grosera o impertinente. Hace ya, como les decía inicialmente, varios meses me tocó predicar sobre la queja, que esencialmente es lo mismo que estamos viendo ahorita, sobre las murmuraciones, sobre los chismes. Y en aquel entonces les compartí un pasaje que está ahí en Números 14, no lo voy a leer. En aquel pasaje y en aquel mensaje llegué a mencionarte que una de las cosas que más provocan e irritan a Dios es la queja. Y es porque la queja es una evidencia de incredulidad. Siempre debajo de una queja hay alguien que es incrédulo. Toda la persona que se queja de los demás o de su situación de vida evidencia que en su corazón hay una incredulidad porque no ve a Dios
en medio de la situación, ni ve a Dios en medio de las personas, solamente se ve a sí mismo. Dios, su carácter, sus promesas, sus testimonios no existen, sino solamente el mal que está viendo delante de sí. La queja y la murmuración fueron, y bueno, también son, tan despreciables a los ojos de Dios que en el Antiguo Testamento le costaron al pueblo de Israel no ver la tierra prometida. No pudieron heredar la promesa de Dios porque se quejaban, porque murmuraban todo el tiempo. Ahí cuando tengas tiempo, en Números 14, 22 y 23, Dios habla sobre esto, ¿no? Y les dice, este pueblo me ha tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Por lo tanto, no van a ver la tierra que le juré a sus padres. Ninguno de estos que me ha irritado la va a ver. Entonces, si esto no te habla de que Dios realmente se refrena de todo lo bueno y generoso que es porque te quejas, no sé qué mejor motivación va a haber para que no lo hagas. La verdad. ¿Quieres saber por qué aquello que tanto esperas no llega? Revisa tus conversaciones. Y no quiero ver sacando así tu WhatsApp, no, a ver cómo están mis conversaciones, ¿no? No, revisa cómo son las conversaciones que tienes con tus amistades. ¿Quieres ver por qué se te van las buenas oportunidades? Así como, ay, ¿por qué siempre las cosas buenas no se me dan a mí? ¿No? No sé, sé honesto. Juzga las palabras que salen de tu boca. Nuestras quejas, nuestras murmuraciones pueden prohibirnos nuestro acceso a la tierra prometida. En un descuido puede hacer que tu lengua sea el más grande tropezadero de tu vida espiritual. Dios no respalda las malas palabras y las malas conversaciones que salen de tu boca y de la mía. Es un hecho. Más bien, Dios se va a oponer a nuestras malas conversaciones y va a cerrarnos las puertas en la cara de todas y cada una de sus promesas porque Él detesta la queja. Mira, no quiero invertir yo mucho tiempo en esto, no es realmente el caso que veas los mil y un uso incorrectos de las palabras, porque podemos pasar toda la tarde hablando de eso. Me interesa que sepas las consecuencias, claro que sí me interesa, pero mucho más importante es que tú sepas los usos correctos para usar tus palabras. Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: toda naturaleza de las bestias y las aves, de las serpientes y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Quiero dejarte esto en claro. Naturalmente, tú y yo no podemos dejar de hablar mal. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, la cabra siempre tira pa'l monte? ¿Cómo que no? ¿Quién lo ha escuchado? Ah, ok, sí lo han escuchado varias personas. Es un dicho muy famoso, ¿no? Y es porque, pues, la cabra, pues, no puede cambiar su naturaleza. La cabra es montés. La cabra naturalmente siempre se va a querer ir a la montaña, ¿no? Aunque una persona se discipline a no escuchar malas conversaciones, a no reunirse para echar chismecito con café, a sentarse del otro lado de la oficina para ver a la persona que siempre está aquí en el cuadrito de empleado del mes, aunque quieras darle la vuelta a la calle para no toparte con el vecino que de plano no tragas, eventualmente lo vas a hacer, vas a murmurar, vas a quejarte. El autor es muy tajante respecto a esta posición y el pasaje afirma de manera contundente que todo en esta tierra se puede controlar y manipular menos la lengua humana. No puedes emplear fuerza de voluntad, no puedes usar técnica para cambiar lo que dice tu boca.
las palabras que van a salir van a ser malas. Y esto es por diseño. Ahora, mucho ojo con lo que te estoy diciendo. Ahorita te voy a explicar por qué te lo estoy diciendo de esta manera. Tú no puedes cambiar lo que sale de tu boca. En uno de sus escritos sobre la carta de Santiago, John MacArthur dice lo siguiente. Es una paráfrasis, no es del todo textual. La lengua es el miembro más traicionero de nuestro cuerpo, ya que siempre va a delatar todo aquello que hay en el interior de nuestro corazón. En ese sentido, nuestra lengua es una chismosa. La lengua siempre te va a delatar, tarde o temprano. Hasta ahí cierro la cita. Así nos hizo Dios. La lengua siempre dará testimonio de lo que habita en lo más íntimo de nuestro ser, sea bueno o sea malo. ¿Alguien se sabe Jeremías 9:9 de memoria? Creo que es un pasaje muy famoso dentro del círculo cristiano. ¿No? Bueno, dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Alguien se sabe el versículo que sigue? Jeremías 9:10. Y si no se lo saben, ¿alguien lo puede leer, por favor? Jeremías 9:10. Perdón, el error es completamente mío. Es 17:9, engañoso el corazón más que todas las cosas. Y el pasaje que estoy buscando es el 17:10. Perdóname, es completamente mi error. Ajá. Ajá. Ese sí es. Ok, perfecto. La idea básica que te está diciendo es, Dios te pone a prueba para darte lo que te mereces. Tus palabras van a testificar el contenido de tu corazón. Y esta es una manera muy clara, muy práctica, en la que Dios prueba y comprueba lo que hay dentro de ti. Intencionalmente Dios va a usar tus propias palabras para que sepas lo que hay dentro de ti y que aún desconoces. ¿Nunca te ha pasado que terminas una discusión acá bien acalorado, ya se pusieron bien histéricos, así en la conversación se dieron puros golpes bajos, por eso tú no tienes amigos, por eso no te compraron ese regalo de Navidad que querías y de pronto termina la discusión y hasta dices, ay, híjole, creo que la regué, ¿no? No quería decir eso. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí sí, buenas veces. ¿Sí te ha pasado? Ok, pues así es como tu lengua y la mía delata los rincones más oscuros y más sucios de nuestros corazones. ¿Sí se entiende? Dios va a usar a este miembro tan delator, tan chismoso, para que tú veas lo que está dentro de tu corazón y para que se confirme lo que verdaderamente es tu testimonio. Por diseño, tus palabras van a revelar dónde están los tesoros de tu vida y cuáles son los deseos más profundos de tu vida. Ahora, hasta aquí podemos preguntarnos, oye, si no lo puedo cambiar, pues ¿para qué me esfuerzo, no? Pues ya, ir con la corriente. ¿Cómo saco las quejas, las murmuraciones, los chismes de mi vida? Bueno, la respuesta es muy sencilla, pero es muy complicada también al mismo tiempo. La respuesta está en la raíz de tus palabras. El pasaje de Santiago dice que la lengua está puesta en medio de nuestro cuerpo y afecta todo el cuerpo. Pero la lengua
en sí mismo tiene una raíz muchísimo más profunda. Mira lo que está diciendo los versículos 9, 10 y 11. Voy a irme rapidísimo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente puede dar agua dulce y amarga? Santiago no es un autor que admita escala de grises en su forma de expresar ideas. En ese sentido, nunca vas a hallar una pizca de relativismo en sus afirmaciones. Santiago jamás te va a decir, bueno, pues depende. Esto aplica, pero pues depende. Jamás lo vas a encontrar. En esta carta no vas a encontrar nada que hable sobre términos medios. Y te voy a explicar por qué. El apóstol piensa y habla de absolutos porque las cosas provienen de Dios o provienen del mundo. Tu fe, tu esperanza, tus pruebas, tus deseos, tu sabiduría, eso solamente tiene una de dos fuentes. O proviene del cielo o proviene de tu carne. ¿Sí? Mira las imágenes que está usando en los versículos 9 al 11. Bendición, maldición. Claro u oscuro, que es el caso de los higos y las aceitunas. Dulce o amargo. Son puros opuestos. Para el autor no existen y no deberían de existir los términos medios en eso que fundamentalmente nos hace creyentes. Puede haber muchos tipos de contextos culturales, de historias de vida, de condiciones físicas, emocionales, psicológicas que nos hagan diferentes los unos de los otros, aunque practiquemos la misma fe. Pero esencialmente tú y yo, y la persona que está sentado al lado tuyo, deberíamos de tener una misma cosa en común, y es esto: la manera en la que este discípulo de Jesús entendía la vida cristiana es que cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, son nuestros deseos los que son transformados. Lo que yo quiero para mi vida es reformado. Antes deseaba darme placer a mí todo el tiempo. Ahora quiero complacer a Dios. Antes mi aspiración de vida era superarme y ser una mejor versión de mí mismo, ¿no? Ahora lo que quiero es ser como Jesús. Antes quería el reconocimiento de mis méritos y logros. Ahora lo que deseo es que todos reconozcan los méritos de Cristo. Antes lo que deseaba es que todos me vieran a mí, y ahora lo que deseo es que todos vean a Dios. Esa es la base del cristianismo, un cambio de afectos. En ese sentido, y solamente en ese sentido, podemos hablar de una conversión. Fuiste convertido de raíz porque cambió lo que tú deseabas. Lo que antes amabas quedó opacado, quedó desplazado por lo que amas ahora, que es totalmente distinto. Por eso Santiago ve imposible que un creyente maldiga a su prójimo y esté aquí en la alabanza, sí, Dios, todo te lo entrego, ¿no? Dice, eso es imposible. Por eso es imposible que uno sea luz en la iglesia, pero sea tinieblas en su casa y en su trabajo. Por eso es imposible que tú seas dulce con Dios y Dios, sí, yo me quebranto delante de ti, pero seas la persona más amarga y áspera con tus hermanos. Y el apóstol lo ve imposible porque dice, es que la raíz es la misma. O deseas amar a tus hermanos o no lo deseas. O deseas complacer a Dios o no lo deseas. Así es como lo está viendo. Por eso no existen relativismos ni términos medios. O son tus deseos los que motivan tus palabras, o son los deseos de Dios los que motivan tus palabras. No hay más. Entonces, ¿cómo saco yo las quejas y las murmuraciones de mi vida? Tus deseos tienen que cambiar. Si hablamos de que queremos ser guardianes de la murmuración, no es que yo me voy a meter en los grupos y decir, basta,
No hablen mal de estos hermanos. No lo vas a lograr. No vas a lograr que la gente deje de murmurar. ¿Sabes lo que van a hacer? Se van a ir a otro lugar donde no estés tú para poder hablar a gusto de la persona que se están comiendo en ese momento. No funciona así. Tú y yo no podemos abandonar lo que nos gusta, no podemos abandonar lo que nos da placer y nos da seguridad, pero Cristo sí lo puede hacer. Y esto no es algo tan difícil de entender. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tu postre favorito en toda la tierra es el cheesecake, ¿no? Y cuando vas a un restaurante, hasta te acabas, o sea, hasta te abotagas de lo que comiste para llegar a tu cheesecake, ¿no? Y nadie te va a persuadir de que el cheesecake de frambuesa, de lo que sea, es el mejor postre del mundo. ¿Sabes en qué momento te va a dejar de gustar el cheesecake? Ese postre te va a dejar de gustar hasta que pruebes uno mejor. ¿Sí? Pueden seguir comiendo cheesecake, ¿no? Si su médico se los permite. Nuestros afectos cambian cuando nuestros placeres cambian. Tú no vas a dejar de amar el mundo, de amar el chismecito tan sabroso, porque no conoces nada que te dé más satisfacción. El momento en el que tú encuentres algo mucho más satisfactorio que eso, entonces vas a dejar el chismecito delicioso, el chismecito y el café. Hasta ese momento tú lo vas a dejar. La única forma en la que tú vas a abandonar algo que te gusta es cuando conoces a algo que te atrae mucho más tu atención. Y con esto ya voy cerrando el mensaje. Uno de los mejores pasajes que uno va a encontrar respecto a cómo funciona el creyente es Salmo 16. Y Salmo 16 es una oda a cómo es que el creyente obtiene placer de Dios. Somos bien elementales. Dios nos hizo así. No vas a hacer nada que no te genere placer. Vas a hacer todo aquello que te genere placer y vas a hacer mucho y vas a ser muy disciplinado aquello que te dé mucho placer. Justamente antes de empezar la clase, David nos comentaba, ¿no? Cuando tú ya tienes una rutina de hacer ejercicio, son ¿qué, amigo? Es la dopamina la que te alienta a seguir haciendo ejercicio. Es el placer el que te alienta a hacer ejercicio. ¿Sí? Y la forma en la que cierra este Salmo 16 es bellísima, ¿no? Porque dice, a Jehová puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Sí. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida, y miren cómo cierra este pasaje, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Quieres saber cómo vas a dejar de murmurar? Cuando Dios se comience a convertir en tu máximo placer. Cuando la visión de Dios, de su reino, de lo que quiere hacer en su iglesia, sea lo que te genere placer, te lo aseguro y te lo garantizo, no te vas a atrever a hablar mal de alguien. Justamente porque quieres hacer lo mismo que Dios, vas a decir, sí, ese hermano será el más torpe del mundo, pero ha estado aquí todos los días de los últimos 5 años puntualmente porque quiere cambiar. Y no te vas a tener que preocupar por decir, híjoles, ¿habré dicho mal? No, porque tu corazón está mentalizado a que debes de decir bien porque amas lo mismo que Dios ama. ¿Sí se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Quiero que entiendas también, o sea, cuando tengas igual tiempo, lee Hebreos 12 y ve cómo se refiere a Jesús en Hebreos 12, ¿no? Que dice que Jesús, teniendo un gozo supremo, dice, hizo a un lado el oprobio. Y se estiró a eso que era su placer más grande, que era regresar con el Padre.
Jesús pudo ignorar la gente que le escupía, que le golpeaba, que le insultaba, que amaba mal de él, que lo difamaba, porque el gozo que estaba delante de él era superior. Sí, ya lo que sé, quiero regresar con mi Padre. Así es tu corazón, así te diseñó Dios. ¿Quieres saber cómo vas a dejar de murmurar? Que Dios sea tu máximo placer, que su iglesia sea tu máximo placer, que tu hermano sea tu máxima satisfacción. Cuando tú amas y tus deseos están reorientados hacia Cristo y hacia su iglesia, va a pasar esto. Versículo 17 y 18 y con esto termino. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tus afectos cambian, tus palabras son puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia, de buenos frutos, no tienen hipocresía y generan paz. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tus deseos. Tus deseos, pero esto es una obra sobrenatural. Si tú no tienes estos deseos, hermano, créeme, te lo juro y te lo prometo, esto que menciona el versículo 17 y 18 no lo vas a poder forzar. Vas a terminar adulando. ¿Sí? Y la adulación es otra forma de la murmuración. Hay falsedad en tus palabras. Cambia tus deseos y tus palabras van a ser pacíficas, van a ser amables. Yo entiendo que a veces tenemos una pasión por las escrituras, pero si lo que tú vas a decir no es amable, no lo digas. Porque la fórmula de Dios es con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No vas a poder corregir a alguien por más razón que tengas si no tienes misericordia. Y por más misericordia que tú tengas, no va a cambiar nadie si tú no le dices la verdad. Esa es la dupla de Dios. Hermano, revisa cuáles son tus deseos, dónde están tus afectos. Si tú no amas a Dios y a su iglesia, por más que te esfuerces, vas a seguir chismeando, vas a seguir murmurando, vas a seguir metiéndote en discusiones todo el tiempo. No lo vas a lograr. Y esto tiene que ver con tu corazón y con mi corazón. Entonces vamos a orar y realmente vamos a pedirle a Dios que cambie nuestros deseos. Si hay una oración que yo sé que agrada a Dios, es: Dios, inclina mi corazón hacia ti para que ame las cosas que tú amas. Ayúdame a amar a tu iglesia. Y te lo aseguro, hermano, tus palabras van a cambiar. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra es buena. Padre, te damos gracias, Señor, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. No podemos cambiar nuestras palabras, Dios. Es imposible refrenar la lengua humana, Señor, y tiene una maldad monumental. Padre, inclina nuestro corazón, Señor, para amar las cosas que tú amas, Señor, y ahí se va realmente a manifestar tu poder, porque solamente tú puedes cambiar lo que nosotros amamos. Ayúdanos, Dios mío, porque realmente lo requerimos, Señor. La murmuración es un fuego que consume bosques, Señor. No nos damos cuenta en muchas ocasiones lo mal que hacemos con nuestra boca, pero por favor ayúdanos, Dios. Ayuda a que nuestro corazón se incline hacia ti, hacia tu iglesia y hacia una iglesia verdaderamente unida y en paz. Porque tu palabra es ineludible, Señor. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Si no hay paz, bendito Dios, es porque lo que estamos haciendo es falso. Ayúdanos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.